Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Miss, buenas tardes. Sí, Miss, sí te escucho, Miss. Buenas tardes con Buenas todo. tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. Yo pues acá, nada, agradecerles en este cambio de horario que he tenido el día de hoy. Tuve algunas inconveniencias por ahí, tuvimos unos desfiles, entonces teníamos que cumplir también. Muy bien, como siempre, pues yo simplemente decirles cómo pasa el tiempo tan rápido. Ya estamos a la segunda semana, ya segundo fin de semana de lo que es este mes de julio. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos, ya nosotros reencontrándonos para lo que son nuestras clases. El día de hoy estamos culminando ya lo que es este curso de matemática. Como solamente tenemos la duración de nuestro bimestre, que es de 2 meses, pues solamente contamos con 4 temas por bimestre. Entonces, el día de hoy vamos a culminar lo que viene a ser ya matemática y los 2 próximos fines de semana, pues estaríamos trabajando los temas de razonamiento matemático. Entonces, se nos pasa el tiempo volando, pasa el tiempo volando y usted pues cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre brindándoles todo el apoyo y todas las facilidades que puedan requerir. También pues agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor que no quede ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Buenas tardes con los que recién se están reincorporando. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias, sugerencias. Por favor, encantada de poder escucharlos, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí se puede ver mi pantalla. Por favor, me tienen que ayudar. Sí, te ven. Sí, miss, Excelente, está todo excelente. bien. Sí, Miss. Gracias. Muy bien, entonces ya saben que conmigo llevan el curso más bonito que es matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son acerca de lo que vienen a ser los cuerpos geométricos y también vamos a hablar del interés compuesto. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy hablando de lo que son los cuerpos geométricos. Cuando nosotros hablamos de cuerpos geométricos, pues esto está relacionado a lo que es la rama de geometría. Dentro de lo que es la rama de la geometría, porque la matemática tiene ramas, matemática se llama en conjunto, pero dentro de ello hay ramas, los cuales se encargan del estudio específicamente de algo. Si nosotros por decir hablamos de lo que es geometría, pues geometría netamente, esta rama se encarga de todo lo que vienen a ser las figuras planas y las figuras en el espacio.
Cuando nosotros hablamos de las figuras planas, pues ahí encontramos, por decir, al triángulo, encontramos al cuadrado, encontramos al rectángulo, encontramos al pentágono, encontramos al círculo, etcétera, etcétera. Todas las figuras en el plano, podemos plasmarlos. Pero cuando nosotros hablamos de los cuerpos geométricos ya son figuras, ¿sí? Pero que estas figuras ya tienen volumen, tienen 3 dimensiones, tienen largo, tienen ancho y tienen alto. Ellos son los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos, dice, un cuerpo geométrico, o también conocido como sólido geométrico, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Como estos cuerpos ya tienen largo, ya tienen ancho, ya tienen alto, pues vamos a ponerlos en el espacio y van a ocupar un lugar en el espacio. Los cuerpos geométricos, dicen, pueden ser de 2 clases, dice, formados por caras planas, que son los poliedros, o teniendo alguna de sus caras curvas, que vienen a ser los cuerpos redondos. Entonces, los cuerpos geométricos son aquellos que están en 3D, 3 dimensiones. Tienen largo, tienen ancho y tienen alto. Por lo tanto, son cuerpos que ocupan un lugar en el espacio. Dentro de los cuerpos geométricos decimos que estos se clasifican en 2, en los poliedros y en los cuerpos redondos. ¿Qué son los poliedros? Los poliedros son aquellos que tienen caras y sus caras van a ser planas. Es decir, si ustedes ven, por decir, pueden visualizar la pantalla de acá. Acá nosotros tenemos poliedros. Tenemos este cubo, ¿cierto? ¿Por qué es un poliedro? Porque tiene sus caras planas. En este caso son cuadrados. Tenemos acá otro poliedro, ¿cierto? Tenemos un prisma, esto es un prisma cuadrangular. Es un poliedro porque tiene caras. Pero si nosotros nos fijamos en esta figura de acá, tiene un cuerpo redondo, ¿cierto? Tiene un círculo ahí. Entonces, esto ya es un cuerpo redondo. Tenemos la esfera también, que es un cuerpo redondo. Tenemos el cilindro, también es un cuerpo redondo, porque tiene sus 2 bases, en este caso, que son circulares. Entonces, son cuerpos redondos. Poliedro se les llama porque tiene caras planas. Es decir, sus caras son las figuras. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, un heptágono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los cuerpos geométricos. Son aquellos cuerpos o sólidos geométricos que se encuentran en 3D. Es decir, tienen 3 dimensiones. Largo, ancho, alto. Ocupan ya un lugar en el espacio. Los cuerpos geométricos se clasifican en los poliedros y los cuerpos redondos. ¿Por qué se le llama poliedros? Porque tiene caras planas. ¿Y por qué se le llama cuerpos redondos? Porque al menos tiene una de sus caras en forma circular. Cuando nosotros hablamos de lo que son los cuerpos redondos, cuerpos geométricos o sólidos geométricos, dice, estos son sólidos geométricos con muchas caras. Vamos a ver las características que tienen. Acá, por decir, nosotros tenemos un cubo, ¿cierto? Esto es un cubo. Sabemos que el cubo pues tiene 6 caras, ¿cierto? Tiene 6 caras. Los espacios que están enumerados en este caso, a eso se les llama caras. Y si nosotros queremos clasificar sus caras, por decir, si nosotros tenemos un cubo o un dado, por decir ahí, lo ponemos así, supongamos que justo por base vamos a tener al número 5, por decir. Vamos a tener el número 5 por base. Entonces, donde esté en el piso, eso recibe el nombre de cara basal. Son las caras basales, es decir, las caras de las bases. Tenemos caras basales abajo y tenemos cara basal arriba, ¿cierto? Ahora, ¿qué más? Dentro de lo que son el cubo, el dado en este caso,
pues vamos a tener también las caras laterales. ¿Qué son las caras laterales? Las caras laterales son los que están a los costados, laterales. Su propio nombre lo dice, laterales. Cuando nosotros hablamos de las caras, dice, estas son superficies planas que forman el poliedro, las cuales se intersectan entre sí. Pueden ser caras basales o también caras laterales. Las basales son los que sirven de apoyo, dice, para el cuerpo en un plano. Para nosotros poner un cuerpo en un plano, obviamente que necesitamos una base, ¿cierto? Entonces, esas son caras basales. Las caras laterales, pues son aquellos que están a los costados, caras laterales. Ahora, dentro de lo que son, por decir, estos cuerpos geométricos, cuando nosotros tenemos una figura plana, plana significa porque nosotros lo tenemos ahí en el papel plasmado, ¿cierto? Por decir, yo tengo este triángulo. Este triángulo es plano. Yo digo, este triángulo tiene 3 lados. Es un triángulo. Pero ya no, cuando nosotros estamos hablando de lo que son los cuerpos geométricos, en los cuerpos geométricos no se les llama lados, se les llama aristas. Son las aristas. Fíjense, acá tenemos una pirámide, ¿cierto? Esta es una pirámide, está en 3D. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Esto es una pirámide. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cuerpos geométricos, ya no vamos a decir este lado, este lado o este lado, ya no. A los laditos se le conoce como aristas. Tenemos aristas laterales, los que están a los costados, y tenemos las aristas basales, los que están en la base. Entonces, ya sabemos que son caras, ya sabemos que son aristas. Aristas son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Pueden ser, dice, basales o pueden ser laterales. Y otra cosa que vamos a encontrar en los cuerpos geométricos son los vértices. ¿Y qué son los vértices? Pues son las esquinas. Son las esquinas. Entonces, nosotros exactamente no podemos decir cuántos vértices es que vamos a tener, porque eso depende del cuerpo geométrico que vayamos a tener. Por decir, si nosotros visualizamos en esta figura de acá, ¿cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3, 4 vértices, ¿cierto? Si nosotros visualizamos en la figura de abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, porque cuando nos hablan de vértices son solamente las esquinas. Entonces, son 3 características las que van a tener los cuerpos geométricos o los sólidos geométricos. Tienen caras, tienen aristas y tienen vértices. Caras, aristas y vértices. Las caras, pues son, ¿qué cara tienen? ¿De qué está formado? ¿Qué figura tienen ahí? Las aristas son todas las líneas, todos los segmentos. Y los vértices son las esquinas, en donde se unen 2 lados, 2 aristas. ¿Está bien? Muy bien. Cuando nosotros hablamos, acá tenemos un poquito más claro para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Fíjense. Acá tenemos una figura geométrica, un sólido geométrico, también conocido como un cuerpo geométrico, ¿cierto? En este caso es una pirámide, pero se llama pirámide cuadrangular. ¿Y por qué en el anterior dijo pirámide triangular? Fíjense, ¿por qué se le llama pirámide triangular? Porque su base es un triángulo. Por eso se llama pirámide triangular. Y en el caso de acá, se llama pirámide cuadrangular. ¿Por qué? Porque su base es un cuadrado. Por eso es una pirámide cuadrangular. Si su base fuera un rectángulo, pirámide rectangular. Si su base fuera una figura que tiene 5 lados, pirámide pentagonal.
Entonces, recibe el nombre de acuerdo a la base que tiene. De acuerdo a la base que tiene. Acá vemos mejor las características un poquito más coloridas. Esto es una pirámide, ¿sí? Es una pirámide cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular? Ah, porque su base es cuadrado. ¿Qué tiene? Vértices. Ahí está un poquito más colorido todo lo que está de rojo. En este caso, esta pirámide tiene 5 vértices, 4 vértices en la base, más una que está arriba. En total, son 5 vértices. Esta pirámide tiene caras. Tiene una cara basal, cara de la base, y tiene caras laterales de los costados. Entonces, son caras. Y esta pirámide también tiene aristas, que son todos los segmentos que conforman este cuerpo. Entonces, vértices, los puntos. Caras, pues tenemos una cara basal y tenemos caras laterales. Tenemos aristas, todos los segmentos que conforman nuestro cuerpo. Son las características de los cuerpos geométricos. Cuando nosotros hablamos de los cuerpos geométricos o sólidos geométricos, pues estos tienen nombres. Tienen nombres. Por decir, si nosotros por ahí encontramos a lo que es esta palabra tetraedro, tetra significa 4. Significa 4. Que nosotros vamos a tener un cuerpo que tiene 4 vértices, es decir, 4 esquinas, que tiene 6 aristas, es decir, 6 segmentos, y que tienen 4 caras. Por eso es tetraedro, porque tiene 4 caras. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos al cubo o al hexaedro? Yo creo que si hablamos del cubo, pues todos lo conocemos, el cubo. Sabemos que el cubo es aquel que tiene 8 vértices, ¿cierto? 8 vértices porque tiene, como es cuadrada, tiene 4 esquinas arriba y tiene 4 esquinas abajo. Entonces, en total tiene 8 esquinas, 8 vértices. Tiene, dice, 12 aristas, es decir, las líneas. Y si ustedes pueden ver la figura que está en pantalla, fíjense, aristas 1, 2, 3, 4, 5, 6, al fondo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y efectivamente tiene 12 aristas, 12 segmentos. Y sabemos que el cubo pues tiene 6 caras, ¿cierto? Tiene 6 caras. ¿Qué pasa si nosotros hablamos del octaedro? Fíjense, octaedro. Octaedro, dice, tiene 6 vértices, es decir, 6 esquinas. Tiene 12 aristas, 12 segmentos y tiene 8 caras. Aquella figura que tenga 8 caras, eso es un octaedro. Tenemos al dodecaedro. Dodecaedro. Cuando nosotros hablamos del dodecaedro, pues sabemos que este es un cuerpo que tiene 12 caras. 12 caras. Tiene, dice, 20 vértices, es decir, 20 esquinas. Y tiene 30 aristas, 30 segmentos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los cuerpos geométricos, encontramos al icosaedro. El icosaedro es aquel cuerpo que tiene 20 caras. Solamente tiene 12 vértices y tiene 30 aristas. Entonces, son los cuerpos más conocidos, aquellos que tienen un nombre: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Son 5 cuerpos geométricos que tienen lados, que son poliedros. El tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cuerpos geométricos, para nosotros poder hacer la construcción de estos cuerpos,
pues tenemos plantilla, o caso contrario, podemos construir nuestras propias plantillas. ¿Cómo así? Fíjense por decir acá, para nosotros poder hacer esta figura, el tetraedro, esta figura de acá. ¿Cuál es la plantilla que debemos hacer? Un triángulo. Un triángulo grande lo dividimos en 4 triángulos iguales que son medianos y nosotros doblamos y lo que se construyó es este tetraedro. Para nosotros poder construir el cubo, la plantilla que hacemos es de esta manera. Prácticamente hacemos 4 cuadrados en forma horizontal. Cuadrados, cuando nos referimos a cuadrados, ya saben, son figuras que tienen todos sus lados iguales. A la vez tenemos en el penúltimo lugar acá lo mismo. Tenemos 3 cuadrados, pero en forma vertical, ¿cierto? Y cuando nosotros doblamos esto por las líneas que nosotros vemos acá, si nosotros hacemos el doble, doblamos cada una de ellas, lo que vamos a obtener es el cubo. Es la plantilla del cubo. Si nosotros queremos hacer un dodecaedro, sabemos que el dodecaedro es aquel que tenga 12 lados. La plantilla es la que ven acá en pantalla. Tenemos para una de las caras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la otra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quizás muchos de ustedes están diciendo, ¿y esas cositas en blanco que se ve por ahí, para qué sirve? Esas cositas que se ven en blanco son orejitas que nos van a servir para nosotros poder echar la goma y construir nuestro cuerpo. Y finalmente lo que nos tiene que salir es esta figura de acá. Esto es el dodecaedro. Una figura, un cuerpo que tiene 12 caras. 12 caras. Entonces, nosotros podemos construir. Son cuerpos que se pueden construir. Como son en 3 dimensiones, tienen largo, tienen ancho, tienen alto. Entonces, basta con construir nuestra plantilla. Ahora, vamos a hablar de los cuerpos redondos. Dijimos que los cuerpos redondos, pues, son aquellos que tienen al menos una de sus caras en forma circular. Al menos una de sus caras. Fíjense acá, tenemos solamente 3 cuerpos redondos. Tenemos el cono, tenemos la esfera y tenemos el cilindro. Son los 3 cuerpos redondos. El cono, ¿por qué está dentro de lo que son los cuerpos redondos? Porque tiene esta partecita que es un circular. Cuando nosotros hablamos de los conos, fácil de hacernos un ejemplo es que no se ha comido un helado, ¿cierto? Ahí encontramos el conito. Es el claro ejemplo del cono, el barquillo del helado. Entonces, tiene una cara circular. Tiene una base circular, por eso está dentro de lo que son los cuerpos redondos. ¿Y qué decir la esfera? Cuando nosotros hablamos de la esfera, lo podemos relacionar quizás con la pelota, ¿cierto? Lo relacionamos con la pelota, imagínense, eso es full círculo, es full curva. Ahí nosotros no tenemos absolutamente ninguna cara que sea un polígono. Entonces son solamente, la pelota es solamente circular. Es un cuerpo redondo. Y finalmente tenemos el cilindro, también conocemos el cilindro, pues que tiene sus 2 bases, ¿cierto? Tiene sus 2 bases en forma circular. Sus 2 bases son círculos. Por eso está dentro de lo que son los cuerpos redondos. Ahora, para nosotros poder hacer, por decir acá, dice, el cilindro, el cono y la esfera son cuerpos geométricos con superficies curvas. ¿Cómo así? Acá encontramos al cilindro. Sabemos que tiene 2 bases, ¿cierto? Tiene 2 bases. A la vez, tiene una superficie lateral, lo que está a los costados. Eso es la superficie lateral. Al igual que el cono. Tiene una base donde asienta el cono, tiene un solo vértice el cono
que es esta puntita, ¿cierto? Y también pues tiene una superficie lateral que viene a ser lo que es los costados. Entonces, eso es una superficie lateral. Y la esfera que todos los conocemos, pues en la esfera no hay vértice, en la esfera no hay base, simplemente es algo circular, ¿cierto? El cilindro dice dos círculos como base y una superficie lateral curva. El cono, un círculo como única base y una superficie lateral curva. La esfera, una única superficie curva. Eso es lo que tenemos. Cuando nosotros nos fijamos en el cilindro tiene dos bases, ¿cierto? Tiene dos bases y tiene una superficie lateral. El cono tiene una sola base, pero el cono tiene un vértice, mientras que el cilindro y la esfera no tienen vértice. Entonces, y la esfera, pues, es el único cuerpo circular, se podría decir, ¿cierto? Entonces, son los tres cuerpos redondos que encontramos, el cilindro, el cono y la esfera. También para nosotros poder construir estos cuerpos geométricos, pues tenemos plantilla. Tenemos plantilla. Para nosotros poder, por decir, realizar un cilindro, la plantilla es de la siguiente forma. Tenemos un rectángulo, ojo, rectángulo, y tenemos dos círculos, dos circunferencias, igualitas, por cierto, porque si nosotros construimos una de las circunferencias más pequeñas y el otra más grande, pues no va a tapar y una de nuestras bases va a estar abierta o quizás va a ser muy grande. Entonces, para que eso no suceda, los círculos tienen que tener el mismo tamaño, tienen que ser igualitos. Así nosotros el rectángulo lo doblamos y lo que vamos a construir pues es esta figura de acá, el cilindro. Ahora, para nosotros poder construir el cono, ¿cierto? Igual, fíjense, ¿con qué es que se va a trabajar? Ah, tú vas a trabajar con un círculo y lo que vas a tener a los costados pues va a ser como un rectángulo, como un rectángulo. ¿Pero cómo así? Ah, pues el círculo va a ser la base del cono, y lo que es la superficie lateral, pues eso va a ser este rectángulo. Lo doblamos y se construyó. Cuando nosotros hablamos de los conos terminan en un vértice, una esquina, pero en algunos casos lo han cortado, la punta, se puede decir, el vértice, esa parte lo han cortado, y lo que nosotros tenemos va a ser un cuerpo circular, pero con dos bases. Es decir, tengo mi base acá, va a subir y viene acá, ¿cierto? Y voy a tener otra base para acá. Eso es cuando nosotros vamos a sacarle lo que es la parte del vértice. Vamos a tener un cono, pero este ya va a tener dos bases. Fíjense acá en la plantilla, para nosotros poder formar el cono, tenemos la base menor y tenemos acá que va a ser base mayor. Porque esto se ha cortado en base, esto se ha elaborado en base a un corte, porque esto continuaba. ¿Qué pasó por acá? Continuaba, y esto terminaba en un vértice. Pero como que por ahí quisieron sacarle el vértice, salió todo esto y simplemente nos quedamos con las bases. Tenemos una base mayor y tenemos una base más pequeña que viene a ser la base menor. Entonces, esos son los cuerpos geométricos. Son aquellos cuerpos que tienen caras, en algunos casos, o son aquellos que tienen caras como a los polígonos por cara, y pues son aquellos cuerpos que tienen en algunos casos como cara, como base, a lo que viene a ser el círculo. Por eso se llama cuerpos redondos.
cuerpos redondos. Ahora, vamos a hablar del siguiente tema, que viene a ser el interés compuesto. A veces cuando nosotros hablamos de intereses, y muchos de nosotros quizás tenemos alguna deuda con el banco, hemos sacado un préstamo, y cuando el banco nos hace un préstamo, o por ahí alguien nos hace un préstamo, pues nadie nos dice, no, bueno, tú utilízalo y ya me pagas. O sea, siempre que nosotros vamos a pagar, estamos pagando con un interés, ¿cierto? Siempre estamos pagando con un interés. Entonces decimos, el interés compuesto, ¿qué es? ¿Qué es el interés compuesto? Cuando nosotros hablamos de interés compuesto, pues esto es aquel que se va sumando al capital inicial, ¿cierto? Imagínense que nosotros, por decir, nos hicimos un préstamo, por decir, ¿cierto? El banco te da, bueno, te presto, por decir, 10,000 soles. Eso sería el capital inicial. Pero a esto el banco te dice, pues tienes que pagar, o sea, para que devuelvas tienes que devolver con interés, ¿cierto? Y este interés en algunos casos pues lo hacen mensual, en algunos casos lo hacen anual, ¿cierto? En algunos casos quizás lo hacen hasta semanal. Entonces, eso es el interés, lo que vas a pagar adicional de tu capital inicial. Eso es un interés. Entonces, por eso dice, es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se generan nuevos intereses. Los intereses, dice, generados en el presente, generan más intereses en el futuro. El interés compuesto permite un crecimiento exponencial de la inversión. Un crecimiento exponencial. Con este tipo de intereses, dice, se pueden decir que el tiempo juega a favor del inversor. Entonces, esos son los intereses compuestos. Son aquellos que nosotros vamos a pagar adicional a lo que es nuestro capital inicial. Va a sumar a nuestro capital inicial. Si a ti te dicen por decir, bueno, yo te presto dinero, pero eso va a ser con un interés, imagínense, del 0,5%, y este interés te lo voy a pagar durante, no sé, un año, ¿cierto? Entonces, tiene que ir trabajando de esa manera. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hallar el interés compuesto? Para nosotros poder hallar el interés compuesto, simplemente necesitamos esta fórmula. CF es igual C1 por 1 más R entre N. Entonces lo que nosotros tenemos es CF va a ser igual a CI multiplicado por 1 más R y todo elevado a la N. Pero, ¿qué significan esas palabras? Aquí lo tenemos, donde CF, dices, el capital final. Eso es lo final que vas a pagar. ¿Y qué es CI? Capital inicial. R es el tipo de interés. Es decir, si tu interés fue semanal, si tu interés fue mensual, si tu interés fue anual. Eso es R. Y N, pues es el número de periodos, quizás en años, ¿cierto? Lo que tú vas a pagar. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hallar lo que es el interés compuesto. Ya saben que este interés es una suma a nuestro capital inicial. Una suma. Dice acá, primer problema. Una persona ahorra, a ver, ¿cuánto de dinero es ahí? 10 millones de soles en un banco en el que le ofrecen una tasa de interés compuesto mensual del 2%. La pregunta que nos hace es, ¿qué valor recibirá la persona si retira su dinero al cabo de 5 meses? Entonces lo que nosotros vamos a hacer pues es sacar nuestros datos. Eso es lo primero.
¿De quién nos están hablando? Ah, nos están hablando que una persona ahorra 10 millones de soles en un banco. Y este banco, dice, le ofrece una tasa de interés compuesto mensual del 2%. Entonces, vamos a identificar nuestros datos. Tenemos nuestra capital. Capital. Ah, la capital es 1, 2, 3, 1, 2, 3. No es 10 millones, es 1 millón. Ya por ahí yo lo estaba viendo un cerito más. No, no es 10 millones, es 1 millón. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces la capital es 1 millón. ¿Qué más necesitamos? Ah, lo que nosotros necesitamos, y acá me están diciendo, dice que el interés es 2%. Ya está. El interés es 2%. ¿Pero qué tiempo? Ah, es mensual. 2% mensual. ¿Cierto? ¿Y qué más? ¿De qué más nos están hablando? ¿De qué más nos piden? Ah, te dan el tiempo. Al cabo de 5 meses. Entonces, te dé tiempo. Tenemos 5 meses. Ya está. Sabemos que nuestra fórmula es el valor final va a ser igual al valor inicial, ¿cierto? Valor final o capital final va a ser igual al capital inicial multiplicado, acá está nuestra formulita, multiplicado por 1 más el tipo de interés entre n. 1 más r entre n. Ya está. Y lo único que vamos a hacer, pues, es reemplazar valores, ¿sí? Reemplazar valores. En este caso nos dice, ¿qué valor recibirá la persona si retira su dinero al cabo de 5 meses? Nos están pidiendo conocer el valor final, el capital final, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a necesitar conocer para poder responder pregunta. Entonces digo, ¿y cuánto es el capital inicial? Ah, tu capital dice era 1 millón. 1 millón. Ya está. Entonces esto era 1 millón. Ya está. Era 1 millón. ¿Qué más? Ah, por acá tienes que sumar. ¿Y qué es lo que tú tienes que sumar? El 1, 1, más. ¿Más qué tienes que sumar? Más meses, más R, ¿cierto? ¿Y qué era R? Acá tenemos, ¿qué era R? El tipo de interés. El tipo de interés. ¿Y cuál será nuestro interés de nosotros? A ver, ¿qué será nuestro interés de nosotros? Si tenemos nuestra capital, tenemos el interés, ahí está. Interés es 2%. Entonces, si nosotros lo trabajamos acá, el 2%, a ver, si nosotros lo trabajamos acá, el 2%, ¿cierto? 2%, eso es 2 entre 100. 2% es 2 entre 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ah, pues 2 entre 100, tú puedes ponerle, a ver, por este 0, tenemos 0, canjeo el 2, ¿cierto? Por este 0 no hay que canjear 0 y ya está. 0,02, 0,02, 0,02. Y esto todo está elevado a la n. ¿Pero qué es n? Son los meses. Aquí está. N número de periodos. Puede ser en años, puede ser en meses, etc. Entonces a mí me dicen en 5 meses. Y fíjense, tenemos 1 millón multiplicado por 1 más 0,02 elevado a la 5. Y yo creo que trabajarlo eso, pues ya es más sencillo todavía. Primero hacemos
la suma de acá, 1 más 0,02, ¿cierto? Primero siempre se trabajan los paréntesis, porque si nosotros no trabajamos los paréntesis, pues los resultados que nos van a salir no van a estar correctos. Entonces lo que tenemos ahí es 1 más 0,02. Entonces acá tendríamos 1.000.000 multiplicado por, si nosotros sumamos acá sería 1,02 y esto es elevado a la quinta. 1,02, ya está. Y eso es elevado a la quinta. Ahora, nosotros haciendo la operación, porque cuando tenemos potenciación, a mí me dicen por decir cuánto es 2 al cubo, yo no voy a multiplicar el 2 al cubo, es 6, 2 por 3, 6. No, cuando nosotros tenemos una potencia, lo que se tiene que respetar es que el exponente, es decir, el número que se encuentra en la parte superior derecha, pues ese es el que manda. La base, el número grande, se tiene que multiplicar tantas veces nos manda el exponente. Entonces, nosotros tendríamos que multiplicar 1,02 por 1,02 por 1,02 por 1,02 5 veces. Y haciendo tal operación y todavía multiplicándole a esa cantidad, pues lo que vamos a tener es 1104,080. Eso es lo que vamos a pagar al final. Eso es lo que vamos a pagar. Si nosotros tenemos una capital de 1.000.000, tenemos el interés que es 2%, pero esto es mensual, y el tiempo que nosotros nos hemos comprometido quizás a pagar, pues van a ser 5 meses. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor final? Lo que nosotros vamos a sacar, a retirar de ese banco, ya no solamente va a ser 1.000.000, va a ser entonces 1.104.080. Eso es el valor final. Eso es el valor final. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar, podemos resolver cualquier tipo de interés. Siguiente pregunta dice, Marco ahorra, 1.500.000 soles en un banco que le ofrece una tasa efectiva del 0,7, dice, mensual. ¿Qué monto recibirá si retira su dinero al cabo de un año? Esto es puro interés. Vamos a sacar nuestros datos. Lo primero es sacar nuestros datos. Dice, tenemos una capital, ¿cierto? Marco ahorra. ¿Cuánto ahorra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1.500.000. Ya está. La capital que tenemos es 1.500.000. ¿Qué más? Me dicen que hay un interés del 0,7. Eso sí lo voy a poner mensual. Porque si nosotros no lo detallamos, pues no vamos a saber si es mensual, si es anual. Entonces, eso sí se tiene que poner. El interés es del 0,7, pero esto es mensual. Mensual, acá nos faltó el porcentaje, 0,7% mensual. Lo que me dice es, ¿qué monto recibirá? Me están hallando, lo que me están pidiendo es el valor final. Es el valor final. Y también me dan un tiempo. Mensual monto recibirá su dinero al cabo de un año. Entonces digo, tiempo es igual a 1. Ya está, tiempo es igual a 1. Y ya hemos sacado todos nuestros datos. Hemos sacado todos nuestros datos. Entonces decimos, el capital final va a ser igual capital inicial, ¿cierto? Por 1 más lo que era interés, y todo esto elevado a la n. Todo eso elevado a la n, pero ya sabemos cuáles son sus, lo que significa cada uno. Capital final, CF, CI es el capital inicial,
R es el tipo de interés, ¿cierto? Es el tipo de interés, qué interés está trabajando, y N es el número de periodo. Entonces, nosotros reemplazando tendríamos capital final, ese es o el valor final, eso es lo que nos piden. Capital inicial, claro, esta persona tuvo un inicial, y está, de 1.500.000. Entonces, vamos a sumarle por 1 más. El interés, dice, es 0,07%. Ojo, esto está por ciento. Tendríamos 0,07%. ¿Cierto? 0,7%. Vamos a convertirle ese valor de porcentaje, porque cuando nosotros vemos esta, tenemos 0,7%. Este valorcito de porcentaje significa la división entre 100. Entonces, lo que nosotros tendríamos sería 0,7 entre 100. Ya está. Y cuando nosotros tenemos 0,07 entre 100, pues lo que vamos a hacer es dividir. Y cuando tenemos una división entre 10, tenemos una división entre 100, tenemos una división entre 1000, es jugar con las comas. Pero ¿cómo que así voy a jugar con las comas? Sí se juega con las comas, fíjate. El 7 ya es respuesta. La parte decimal no me interesa. Y digo, por este 0, yo canjeo el 0. Por este 0, yo canjeo el 1. A ver, estamos acá con 0, ¿cierto? El 7 está. Por este 0 canjeo el 0. Por este 0 canjeo, no hay nada que canjear, canjeo el 0. Y como no hay nada en la parte entera, porque esto ya es un número decimal, pues lo ponemos 0. Entonces lo que tendríamos sería 0,007. Pero esto ya no está con lo que es este simbolito de porcentaje. Y pues elevado a la n. ¿Y en cuánto tiempo dices que el que nosotros vamos a trabajar? Nos dicen al cabo de un año, pero recuerden que nuestro interés es mensual. Entonces el tiempo también, como es un año, lo vamos a convertir cuántos meses tiene el año. Y nosotros sabemos que en un año, pues tenemos 12 meses. Entonces acá lo tendríamos que poner el 12. Y pues lo que procede simplemente ya es la parte operativa. Tendríamos que multiplicar 1.500.000 por, bueno, tendríamos que hacer la resta acá, ¿cierto? 1 en menos 0,007. Esto se va a restar. Bueno, como arriba me faltan cantidades, pues es con el 0. Le agrego 0. Este 1, hacemos un préstamo, tendríamos 10 menos 7, eso es 3. 9 menos 0, eso es 9. 9 menos 0, eso es 9. Y finalmente acá tenemos 0. 0 enteros, 993 milésimos. Entonces, nuestro capital final o nuestro valor final va a ser 1.500.000 multiplicado por 0,993 y esto elevado a la 2. Y esto elevado a la 2. Obviamente que cuando nosotros tenemos potencia, el 12, pues quiere decir que el 0,993 se va a tener que multiplicar 12 veces. 0,993 por 0,993 por 0,993 por 0,993, 12 veces. Y ese resultado recién se va a tener que multiplicar con el 1.500.000. Entonces vamos a ponerle ya, yo creo que su resultado casi un poco directo, ya todavía no estará haciendo toda esa operación. Y cuando nosotros hacemos primero la potenciación, es decir, multiplicarlo el 0,993 12 veces,
y luego multiplicarlos por 1.500.000, pues el resultado lo que nos va a obtener es 30.965. 1.630.965. Quizás ustedes por ahí cuentan con una calculadora. Primero resuelven la potenciación, es decir, el 0,993 se tiene que multiplicar 12 veces. A eso le multiplicas el 1.500.000. ¿Pero por qué lo multiplico? Sí, se multiplica. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues vamos a obtener nuestro resultado final. Porque tenemos que entender que en matemática, pues los paréntesis siempre me indican una multiplicación. ¿Sí? Me indican una multiplicación. Y finalmente nos vamos con un último ejercicio que dice lo siguiente. ¿Cuánto dinero tendré, dice, dentro de 300 días si invertí 2 millones en una tasa, dice, del 12% efectivo anual? Entonces vamos a sacar nuestros datos. Capital, ¿cierto? Mi capital son 2 millones. Ya está. Mi capital es 2 millones. Me dicen una tasa de interés es el 12% anual. ¿Qué más? Nos dicen en un tiempo 300 días. 300 días. Ya está. Entonces tenemos capital, tenemos interés, tenemos la tasa 300 días y lo que nos dicen es ¿cuánto dinero tendré? Te piden el valor final o la capital final, ¿cierto? O la capital final. Entonces nosotros sabemos que el valor final o la capital final va a ser igual, ¿cierto? Capital inicial por 1 más interés, todo elevado al área, ¿cierto? Eso es la fórmula en el cual nosotros vamos a reemplazar nada más nuestros datos. Cuando nosotros hablamos del interés simple, es reemplazar nada más. Tenemos el CI, que es el capital inicial. Pues el capital inicial que nosotros tenemos son 2 millones. Ya está. 1 más interés. El interés es 12%. Fíjense, el interés es 12%. Quiere decir 12 entre 100. Porque este simbolito del porcentaje, eso me indica una división entre 100. El porcentaje significa división entre 100. Entonces digo, muy bien, yo por este 0 canjeo el 2. Yo por este 0 canjeo el 1. Ya no hay más ceros que canjear, me quedaría 0,2. 0,2. Entonces, pero esto tiene que ir elevado a la n, ¿cierto? Tiene que ir elevado a la n. Y entonces, ¿de dónde sale el n? ¿De dónde sale el n? Lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso, acá me dicen un año, ¿cierto? Me dice anual, pero a la vez me dice el tiempo es 300 días. 300 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues el tiempo es 300 días, me dice anual. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dividir, ¿verdad? Y nosotros haciendo la división, lo que vamos a tener acá en el n es 0,8219. 10 milésimos, 10 milésimos. Imagínense nosotros tratar de hacer estas operaciones, pues tendríamos que sumar el 1 más 0,12, ¿sí? Tendríamos que sumar el 1 más 0,12 y ese valor que nos sale tendríamos que multiplicarlo
0,8219. Entonces, haciendo la operación ya al final lo que nosotros vamos a tener simplemente es cuánto dinero tendré dentro de 300 días, lo que tú vas a tener cuando tuviste un capital de 2 millones con un interés del 12% anual en un tiempo de 300 días. Lo que tú vas a tener al final, pues es, a ver, 2.241.295.241 soles. Eso va a ser tu valor final. Eso es lo que tú ya vas a sacar al final con tu capital de 2 millones. Ya no solamente van a ser 2 millones, como es con una tasa de interés del 12%, pues ahora esto ha crecido, ¿cierto? Esto ha crecido. Cuando nosotros a veces tenemos dinero en el banco, pues con el banco tú puedes negociar incluso. Tú puedes negociar. ¿Cuánto de interés me pagas? ¿Cierto? Entonces tu capital de esa manera va creciendo, aunque sea de a poquito, pero te va generando crecimiento a tu dinero. Entonces, eso es el interés compuesto. Cuando hablamos de interés compuesto, es lo que le vamos a sumar a nuestro capital inicial, a nuestro valor inicial. Para nosotros poder saber cuánto es, tenemos que saber con qué intereses es el que vamos a trabajar. Tenemos que saber en qué tiempo es que nos van a pagar esos intereses. Entonces, conociendo, tú simplemente dices, mi valor final o mi capital final, lo que al final me tiene que dar es, multiplicas tu capital inicial, lo que tú tenías, siempre es el uno más tu interés, a qué interés te están pagando, y todo eso lo elevas en qué tiempo te van a trabajar, qué tiempo es que vas a trabajar. Y haciendo esa operación nada más con esta formulita de acá, tú sabes al final cuál va a ser tu capital final. ¿Qué tiempo, si tú haces por decir en un año o en 2 años o en 3 años, pues cuánto dinero vas a crecer? Obviamente que tu dinero ya está generando su ganancia, ya no vas a sacar lo mismo, vas a sacar algo más de tu capital inicial. Ese es el interés compuesto. ¿Estamos? Muy bien. El que no nos perdona y no nos espera, pues eso es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Por mi parte, no, Miss. Sí, ¿no? Es bonito. A veces hay cosas que nosotros desconocemos, pero estas cosas, por decir, son cosas que nos pasan a nosotros. A veces por ahí alguien, el vecino te presta, te dice, yo te presto dinero, pero es con un interés, ¿cierto? Siempre escuchamos hablar de esta palabra interés, entonces hay que saber si se cumple o no se cumple ese interés. Y con esto, rapidito ustedes hallan. Con eso ustedes hallan. Muy bien, entonces, pues con esto, hoy domingo, un poquito pesadito el domingo, ¿verdad? Pero igual, vamos con buen ánimo, mañana inicio de nueva semana y pues vamos para adelante, ¿sí? Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario, entonces sigamos para adelante, presentamos nuestros trabajos a tiempo, por favor avancen con sus exámenes, si por ahí tienen todavía dudas, me informan, sí me informan por ahí, que ustedes saben que también se les brinda el apoyo mediante lo que es el WhatsApp. Entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando para ya dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático ya en nuestro horario habitual de lo que son las mañanas el siguiente domingo. Sí, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss, muchas gracias. Nos vemos, nos vemos.